¿Qué tal amigos? Bienvenidos como siempre a todocircuito.com. Bueno, si recordáis, con anterioridad me subí a la Kawasaki Ninja 400 y creo que era interesante a continuación subirse a su hermana melliza, la Z400, la versión Sport Naked. Es una moto que, al igual que la Ninja 400, no recibe ninguna actualización, salvo el propulsor, que ya está adaptado a la normativa Euro 5. Ya sabéis que Kawasaki tuvo que sentarlas en el banquillo durante casi un año y medio porque no lo tenía adaptado, pero ya lo ha logrado y ya se puede volver a comercializar. Por mi parte te voy a contar, por supuesto, su comportamiento dinámico y al final hablaremos de precios, los colores en los que está disponible y te daré mi valoración personal. Pero si te parece, primero vamos a empezar a hacer ese breve repaso técnico. Lo dicho, como ocurría con su anterior generación, tenemos una Ninja 400 y una Z400 que comparten prácticamente su totalidad de áreas. Hablamos del mismo chasis tubular en acero, las mismas suspensiones, con una horquilla delantera convencional con barras de 41 milímetros y 120 de recorrido, un amortiguador trasero con 130 milímetros de recorrido y regulación en precarga, unos frenos firmados por Nissin, en el tren delantero una pinza de doble pistón mordiendo un disco lobulado de 310 milímetros, 220 para el disco trasero y ayudados por supuesto con ABS, y unas llantas de 17 pulgadas con una medida para los neumáticos de 110 en el tren delantero y 150 en el tren trasero. Respecto al único cambio, hablaríamos de un motor ya adaptado a la Euro 5, pero todo lo demás es lo mismo. Es un motor bicilíndrico en paralelo de 399 centímetros cúbicos, refrigeración líquida, son 45 caballos a 10.000 revoluciones por minuto, 37 Nm de par motor a 8.000 revoluciones por minuto, 6 velocidades, cuenta con embrague antirrebote y el consumo medio que me está dando durante estos días que la he estado probando esta Z400 es de 4,5 litros cada 100 kilómetros. Y en cuanto al nivel de equipamiento y ayudas que ofrece esta Z400, pues volvemos a hablar de una moto sencilla. Sí que es muy interesante que cuente con un faro delantero de tipo LED, importante, el faro trasero también es de tipo LED, pero los intermitentes son bombillas convencionales. Y volvemos a hablar del mismo panel de instrumentos, a mi juicio se ha quedado ya un poquito obsoleto, revoluciones analógicas y el resto de la información de tipo digital con una pantalla LCD que tiene múltiple información, como por ejemplo la marcha en granada. Eso sí, la información la tenemos que manejar desde ambos botones en el propio panel. Y bueno, en cuanto a las dimensiones y pesos, volvemos a hablar de una moto compacta, accesible, una moto ligerita, una distancia entre ejes de 1.370 milímetros, una capacidad del tanque de 14 litros, tenemos un kilo menos de peso en orden de marcha, son 167, y la altura del asiento se sitúa a 785 milímetros. Es una moto muy accesible, yo con mi 1,80 m apoyo ambas plantas de los pies. Y bueno, como siempre hago, llegados a este punto, me gustaría recomendaros que si estáis pensando en compraros una moto de segunda mano, utilicéis Car Vertical. Con esta empresa y mediante el número de bastidor de la moto que os interesa vais a poder obtener información muy útil, como kilómetros reales, si tiene alguna multa pendiente, si ha tenido algún siniestro. Bueno, información, ya os digo, muy valiosa para hacer una transacción lo más segura y con la mayor confianza posible. En la propia descripción del vídeo os dejo el enlace para que le echéis un vistacito. Ahora me pongo el casco y comentamos su comportamiento dinámico. ¡Arrancamos! Pues nada amigos, ya estamos a los mandos con esta Z400 y voy a empezar por donde encontraremos sin lugar a dudas la mayor diferencia respecto a la Ninja 400, que es en su ergonomía. En este caso, bueno, pues tenemos una moto un poco más cómoda, de eso no cabe duda. Llevamos un manillar más alto, más cerca a nosotros, eso pues hace que la postura sea un poquito más erguida, más cómoda, y bueno, vamos a poder también controlar mejor la moto a baja velocidad. Esto sobre todo pensando en desplazamientos urbanos, ya que es una moto, como se ha avanzado,
que tiene ese punto extra de versatilidad si la comparamos con la Ninja 400. El mullido y el tamaño del asiento, bueno, simplemente me parece correcto, ni el más duro ni el más blando, pero sí que debo matizar que el acompañante se va a encontrar con un asiento muy pequeño y durete, y los estribos, por supuesto, elevados. Igual pasa aquí que pasa en la Ninja 400. Los estribos están en una posición, también diría, correcta, quizá un pelín altos, pero ya os digo, el dominio y el control del manillar es muy correcto, nos permite maniobrar bien, tenemos un buen radio de giro, y bueno, en este caso que tenemos los espejos retrovisores más cercanos a nosotros, también a una buena altura, muy recogiditos, eso sí, pues serpentear entre el tráfico va a ser una tarea muy sencilla, ya os digo. Zona de mandos, pues igual que es la Ninja 400, unas botoneras sencillas, contenidas. Lo que sí que he hecho en falta o hubiese sido interesante es pues, actualizar el panel de instrumentos. Sigue siendo el mismo que desde hace años, aunque su lectura es muy correcta, tanto la velocidad como la marcha engranada y el resto de información, aunque tenemos que manipularlo desde los dos botones que tiene el propio panel de instrumentos, con unas revoluciones que vienen bueno, los números son de manera analógica, pero el indicador es digital. Ya os digo, hubiera sido interesante pues ya actualizar este display. En cuanto a la protección aerodinámica, en este caso pues tenemos un poco menos, podríamos incorporar una pantalla más alta de manera opcional como accesorio. No es una moto que tampoco te pida mucha velocidad, pero es una moto que al igual que la Ninja 400 corre, sí que se nota más el impacto del aire. Hacemos un poquito más de bueno, de obstáculo al aire y se nota, ¿no? A la hora de alcanzar la velocidad. Con la Ninja 400 alcanzaba más rápido, en este caso le cuesta un pelín más, sobre todo dependiendo del tamaño del piloto, que yo soy grande. Y bueno, pues ya os digo que la protección es mínima, ¿no? Como ocurre en cualquier moto de este segmento. Respecto al propulsor, es uno de los puntos, como ya os dije, la Ninja, pues que más me gusta, ¿no? Son 45 caballos, muy vivarachos, muy alegres, sube muy rápido de vueltas, 140 km por hora los cogen un periquete y además sube con alegría, no tiene mala recuperación, aunque bueno, es el punto que debemos tener en consideración dependiendo de nuestro peso o si fuéramos acompañados, pero es un motor que corre. Ya os dije que alcanzaba velocidades superiores a los 180, tendríamos que acoplarnos, eso sí. Y bueno, la verdad es que el funcionamiento a mí es una de las cosas que más me gustan en esta versión de 400, ¿no? Para este propulsor bicilíndrico, buen empuje, ya os digo, suena bueno, atípico bicilíndrico, no es el mejor sonido de un bicilíndrico que he escuchado, pero a nivel de rendimiento es una de las cosas que más me gusta en esta moto, no solo en esta Z, sino en la Ninja, como ya os dije en su momento. Una caja de cambios que funciona de una manera muy correcta, la maneta es blandita, se acciona sin ningún tipo de problemas, tenemos un antirrebote que hace también muy bien su función, podemos bajar un par de hierros de golpe que la forma en la que evita el bloqueo es suave. Y bueno, ya os digo que es un motor que a mí personalmente puedo insistir en que me gusta. El consumo más o menos el mixto esta semana que me he movido con ella en todo ámbito, 4,5 litros, que bueno, creo que tampoco está tan mal, se podría bajar un poquito, no estaría mal, pero bueno, yo puedo insistir en que con este propulsor tenemos mucho juego para utilizarla en cualquier ámbito, desde ciudad hasta hacer curvas en nuestra rutita de fin de semana. Respecto a las suspensiones, pues el talado es el mismo, la verdad que en la Ninja 400 un setting en algún momento es un poquito rígido, pero bueno, es que el concepto y el enfoque es deportivo, ¿no? Ya sea la versión Ninja o la versión Z, tiene que ofrecernos bueno, ese rendimiento o esas sensaciones. Sí que es verdad que cuando pasamos algún bachecito, alguna grieta, podemos notarlas un poquito duras o un poquito secas, pero en el resto de situaciones funcionan de una manera muy correcta. Sujetan bien la moto, transmiten bien cómo están funcionando, cómo bueno, ofrecen una lectura clara de cómo está el asfalto y bueno, nos permite ir rápido en zonas viradas o en secciones un poquito más rápidas para ir alegres. La verdad es que al enfoque o al uso que se le da a esta moto creo que son más que suficientes. Ya os digo, unas suspensiones correctas. Evidentemente, si vamos más fuerte o tenemos un nivel mayor, pues evidentemente se verán sobrepasadas, pero ahí ya tendríamos que dar el salto a una moto más grande o saber qué es lo que llevamos entre las piernas. En cuanto a los frenos, bueno, pues como ocurría con la Ninja, ¿no?
No tiene mala frenada, pero bueno, yo en la parte delantera cuando le he exigido, ya os digo, también depende de nuestro peso y nuestro estilo de conducción, pues he hecho falta un poquito más de mordida. Ahí tenemos ese eterno debate si poner 2 discos, un solo disco, cuándo es suficiente, cuándo no. Bueno, en este caso tampoco tiene que frenar mucho peso, pero cuando le exiges de verdad, bueno, pues a lo mejor un pelín más de potencia de frenado se echa falta en el tren delantero. En la sección o en la zaga, la verdad es que bueno, tenemos un buen tacto, frena bien. El ABS sí que se nota un poquito brusco, pero bueno, como regla general, tratándose de la moto que es, insisto, bueno, pues tiene una frenada también diría correcta. A nivel dinámico, la verdad es que es una moto que bueno, tiene ese puntito extra, como os decía, de versatilidad, ¿no? Es una moto muy fácil de conducir, se accede muy bien, compacta, ligera. La zona del asiento con el depósito es muy estrechita, con lo cual cualquier piloto, diría yo, que va a llegar perfectamente al suelo, y esto pues ofrece todo ese rango de uso, ¿no? Movernos entre el tráfico urbano, utilizarla a diario para ir a trabajar, para hacer rutas, pues si queremos viajar, ¿por qué no? Oye, iremos un poco más despacio o no, pero bueno, dinámicamente es una moto que se comporta muy bien, sinceramente. A mí me ha gustado, como ocurría con la Ninja, es una buena plataforma para empezar en las motos además con tintes o matices deportivos, y esta pues cumple perfectamente. Hacerla cambiar de dirección rápido, pues la verdad es que lo hace con mucha reactividad, muy ágil. Ya os digo que no se siente ligera, no le cuesta al tren delantero, todo lo contrario. Cuando estamos en tráfico urbano cae muy bien a curvas, sobre todo, por ejemplo, esto lo digo pues para una rotonda, no te hace ningún extraño, no le cuesta, es muy vivaracha, ágil. La verdad es que dinámicamente ya os digo que tiene muchas similitudes con la Ninja, ¿no? Incluso a alta velocidad, es una moto estable, un poquito más ligero el tren delantero, evidentemente, cuando está o vamos conduciendo a máxima velocidad, pero bueno, el paso por curva rápido también se afianza bien al suelo, y eso pues te da confianza, ¿no? Ya os digo, una buena motoescuela o no, si tienes kilómetros pero no necesitas más y con esto es suficiente y te gaste y te sobra, también te lo vas a poder disfrutar y gozar. Ya os digo, es una moto divertida, dependiendo quien se la compre, pues la disfrutará más o evolucionará mejor con ella, pero ya os digo, a mí personalmente, al igual que ocurre con la Ninja, creo que es un concepto interesante y me ha gustado. Y bueno, por último, a nivel de conclusiones, pues, ¿qué queréis que os diga? Es una moto que me resulta sobre todo muy interesante y con ese punto extra de versatilidad si la comparamos con la Ninja 400, gracias a su ergonomía. Lo que más me gusta de nuevo es el propulsor, son 45 caballos muy alegres que ofrecen mucha versatilidad de uso, podemos utilizarla a diario, una escapadita, la ruta de fin de semana, viene perfecto, es una buena plataforma de aprendizaje dentro de las deportivas, ofrece ese carácter que se busca en este tipo de motos, con ese plus de comodidad, ¿no? Con el manillar más cerca y más elevado. Sí que es verdad que, como os he ido comentando, el asiento me parece que está un pelín inclinado, nos empuja un pelín hacia adelante, no es tan cómodo como cabría esperar, ya que es una moto que utiliza la misma base que la Ninja 400, se nota esa deportividad, buena parte ciclo, también eso no cabe duda. Vuelvo a tocar con el talón en el embellecedor del sistema de escape, pero por ejemplo también sí que me ha parecido muy interesante contar con un grupo óptico delantero de tipo LED, se agradece muchísimo, ganamos en materia de seguridad, aunque sí que es verdad que el panel de instrumentos, para mi gusto, se ha quedado un poquito obsoleto, se podría haber cambiado alguna cosita más, pero bueno, como regla general creo que es una buena plataforma para empezar en el mundo de estas deportivas, hacerlo con lógica, pero también puede ser una moto muy útil para aquellos usuarios que tengan kilómetros, que no necesiten más potencia, que lo utilicen, por ejemplo, para moverse a diario, ya que es una moto compacta y sobre todo muy ratonera y se puede manejar muy bien en ciudad. Ya os digo, es una moto muy interesante. Por último, 2 colores disponibles, el verde y el negro que veis en pantalla, también en un blanco perlado, y su precio son 6.650 € con el seguro gratis el primer año. Por mi parte nada más, espero haberos sido útil, nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto.